Salve, casita mía. Y vosotros también, lares y penates, testigos de mi nacimiento. Aquí respiré, por vez primera, las auras vitales. Y abrí los ojos a la hermosa luz. Aquí mamé la primera leche. Aquí recibí las primeras caricias de mis padres. Y este lugar oyó mis primeros bajidos. Aquí estaba la cuna donde me acostaban. Aquí me cantaba mi madre para que me durmiera. Y aquí me colgaba del cuello de mi padre y era dulcísimo peso para él y carga agradable para el regazo de mi madre. Aquí me arrastré por el suelo. Y en esta pequeña era comencé a andar a gatas, sostenido por mis tiernas manos. Aquí comencé a hacer pinito y agitando el sonajero le decía, con mi media lengua, ternezas a mi madre. Hoy, día 1 de octubre, comienza el año cultural de Nebrija, conmemorando el 5º centenario de su muerte con 2 actos institucionales, un concierto de piano de nuestro paisano Dorantes y una exposición del colectivo Gastroarte Sin Fronteras. Estábamos aquí en la frontera con los musulmanes y después con el último reducto, con la guerra de Granada, a la cual aportaba Lebrija tropas, dinero. Muy difícil, porque Lebrija está en la frontera, o sea, estamos, la crónica la tiene ahí, las mismas actas capitulares, te están diciendo cómo hay vigía en el castillo, hay vigía en Gibalbí. La Lebrija de Elio Antonio hay que hacer un gran esfuerzo de imaginación. Primero porque él pudo disfrutar de prácticamente 2 murallas, que eran las que tenía Lebrija. El castillo se conservaría mucho mejor. Y luego las puertas monumentales que dejan los romanos. Es decir, en épocas del Imperio, Lebrija estaba amurallada también, tenía un recinto bajo con 4 puertas. Ahí probablemente también él pudiera leer mucho latín gracias a las inscripciones en puertas o en restos que hubieran desperdigados por la ciudad. Las puertas, las guardias, o sea, está constantemente el peligro de que en un momento pueden llegar los árabes. Esa vida la vivió Elio Antonio en su juventud. Fue una vida, claro. Ya cuando se conquista Granada cambia todo. Se derriban puertas en el siglo XIX, el castillo sufre, además de expolio y de uso de acarreo para otras edificaciones. Elio Antonio disfruta de una puerta en el castillo, una puerta de Salcazaba, disfruta de las puertas, de las murallas, probablemente se subiera a torreones, porque él vivía muy próximo al arranque del castillo. Fue ese final de la Edad Media que en todo el contexto internacional, guerras y guerras y guerras. Y eso es lo que respiró él y lo que le acompañó gran parte de la vida. Sin torre, una parroquia mucho más pequeña, con un patio de los Naranjos en construcción. Cuando él viene por última vez a Lebrija en 1513,
convento de las Concepcionistas que aún no existía, que existía una ermita, una antigua ermita dedicada a San Sebastián, que fue el primer patrón de Lebrija, sin existir calle de las Monjas, una plaza de España totalmente baldía. Hay diversas teorías. Para mí el 41, él mismo lo dice, porque yo pienso que el problema viene cuando él dice: nací un año antes que la batalla de Olmedo. Ahí viene el problema. No hay documentos ni que acrediten una ni otra fecha, no hay documentos fehacientes. Bueno, pues está complicado, pero cada vez más se apunta al año 44, a 1444. Un día leí que una fecha de referencia era una batalla, año arriba, año abajo, y por eso está la incertidumbre de si 1441 o 1444. Y el problema, creo que ya lo apuntó Juan Bautista Muñoz, el problema viene que Nebrija, al leer la crónica del Pulgar, de la batalla de Olmedo, se confunde, y confunde el 5 por el 3. Actualmente, con el último libro e investigación de Martín Baños, cada vez más se apunta a 1444. Yo me inclino más por la versión de 1444, y es la visión del último y gran investigador Pedro Martín Baños. Su niñez fue como la de todos los niños de Lebrija. En Antonio hay algo, tiene un algo que Dios le ha dado, que destaca sobre todo. Los Cala y los Jarana fueron personas pudientes en Lebrija. Las clases eran por clérigos. La educación y el estudio no estaba al alcance de muchos. Y aquí hubo de haber un clérigo que hubiera estado en Bolonia, alguien que rápidamente se dio vio la inquietud que tenía Antonio y le apoyó. Sus juegos, pues hablaba de jugar a la guerra, que ponían un caballo y jugaban a la guerra. Juega a los juegos que juegan la mayoría de los niños. Lo cierto es que era una familia de clase media, agricultores, una clase media alta. Eso les permitía, lógicamente, ya su nivel cultural, y después facilitarle en aquella época que estudiara aquí en Lebrija. Después hay otra variante para irse a Salamanca. Dos tíos abuelos eran canónigos de la Catedral de Sevilla. Y sí se conoce que el libro sagrado, el Levítico, son libros que se consultaban constantemente. En los pueblos y ciudades de esta época, pues hay un mínimo de enseñanza, está articulado un mínimo de enseñanza que casi siempre está en torno a la iglesia. La instrucción de la ciencia, en este caso las matemáticas y algunas nociones de física, probablemente también se la impartieran los clérigos. El Antonio de Nebrija marcha a estudiar a Salamanca en torno a los 14 y 15 años, en la adolescencia, porque Salamanca es el centro de la cultura, digamos, es la universidad, es la sede de la Universidad Española, es la primera universidad española, en aquel momento es la única que hay en España. Le convencieron a la familia que dejaran estudiar a su hijo en Salamanca, y allí es donde fue. Llegó pues con unas familias de arrieros, encargados con las diligencias, en hacer los transportes, protegerle en el camino. Tenemos los Erasmus y tal, pero en aquella época el viajar no existía como existe hoy, y que un chaval con 14 años embarque ahí a Salamanca era un hito. Salamanca concentra pues el foco pedagógico. Estuvo viviendo con una familia, como a pupilo, una familia que le cuidaba, le hacía la comida, le lavaba, y eso para la familia le daba seguridad. Le tuvieron que apoyar mucho,
y ver con claridad lo que era la figura de el futuro del crío. Se ganaba la vida, la vida no, algunos ahorrillos conseguía, pues como copista. No había llegado todavía la imprenta. Se calcula que estuvo como 2 años hasta que Luis Antonio, desde que termina en Salamanca hasta que se incorpora en Bolonia, fueron esos 2 años hasta los 21, que era una edad. Consiguió una beca por la diócesis de Córdoba para estudiar en el Colegio de Españoles de Bolonia. Todos los saberes que él podría tener acceso, pues lo aprovechó y le convirtió pues en un humanista, es decir, que tocaba todos los palos del saber. Chicos, ¿qué tal? Pues vamos a estudiar ahora gramática, ¿vale? Vale, ¿y para qué vamos a estudiar la gramática? ¿Que para qué vamos a estudiar gramática? Vamos a ver, Marcelo, ven aquí. Marcelo, lee este texto tan bonito que he escrito en la pizarra. Hoy estar aquí todas sentados por ejecuta una clase por gramática y os vais a enterarnos de tutti todo. ¿Ok? ¿Está contestada la pregunta de Irene? ¿Os habéis enterado de algo? No. No. Pues, ¿por qué será? No. ¿No sabéis en qué idioma está escrito? Está en el idioma Bella. Yo tengo mi idioma. Marcela, tú te puedes inventar tu idioma. Tú también te puedes inventar el tuyo. Y tú, Daniela. Oye, ¿qué pensáis? ¿Creéis que esto es algo normal? No. ¿Cómo vamos a entendernos? ¿Cómo vamos a entendernos si cada uno tenemos nuestro idioma? No podríamos. ¿Qué hace falta para que nosotros nos podamos entender? ¿Qué hace falta? ¿Alguien lo sabe? ¿Lo que hace falta? ¿Qué? Un idioma que todos no sepamos. Claro, un castellano, un español, algo, una regla, unas normas que todos nos sepamos para que todos nos entendamos. Y entre los humanistas, pues uno de los empleos más habituales es la de dedicarse a tutor, a preceptor de personajes importantes. Sí que el que le contrató, muy bien pagado, fue arzobispo de Sevilla, pero en aquella época al arzobispo de Sevilla no se le exigía estar en su diócesis. El arzobispo Fonseca, un hombre influyente dentro de la corte, desde prácticamente mediados del siglo XV, parece ser que llega a sus oídos la figura de Antonio de Nebrija, una persona que ya empieza a destacar, y lo llama para contratarlo como preceptor de su sobrino. La lógica de los datos históricos apunta de que pudo ser en Coca, porque el arzobispo Fonseca, su feudo estaba en Coca. Permanece unos años como profesor en la Universidad de Salamanca, consigue la cátedra de poesía y retórica, y bueno, y sus años de universidad como docente pues le roban mucho tiempo. No quería ni la vida política ni tampoco la vida religiosa, por entonces la docencia. Empieza sustituyendo a un profesor, Pomponio Mantuano. Se va en el 73, parece. Ahí hasta el 75 no ingresa en la universidad como ya profesor de oratoria. No sabemos tampoco qué hace esos 2 años. El claustro de profesores en Salamanca de algún modo sentía recelo contra él, también porque él, y sobre todo porque él llevó a cabo una labor de renovación de todo lo que era
la pedagogía que se impartía en aquellos momentos. Forma una familia con su mujer salmantina, Isabel de Montesinos o Montesina, procedente de una familia noble de Salamanca, tiene hasta los 4 primeros hijos. También tenía que vivir, pues eso le impedía seguir realizando su verdadera pasión, que era el estudio, la investigación. Antonio Fontán ya dice que le gustaban mucho las mujeres. De hecho, parece ser que tuvo varias amantes en Salamanca. Dar clases hasta los domingos, días festivos, porque no abarcaba. Uno que había sido alumno suyo, Juan de Zúñiga, pues ese Juan de Zúñiga, que sería el maestre de Alcántara. Juan de Zúñiga lo llama para que vaya con él a su corte. Y Antonio Fontán dice que las amantes, por eso se va también con Zúñiga, lo tenían acosado y aperreadísimo de dinero. Una persona tan valiosa como el de Antonio, gastarla en dar clases que llegaran pues, a 30, 40 alumnos, 50, lo que pudiera tener, pues era un poco un desperdicio. Es decir, este hombre está proyectado para ser más universal. Tenía que mantener una familia, el sueldo de la universidad era lo que era. Yo creo que cuando se fue a Zalamea con Zúñiga fue una liberación. Durante su estancia con Juan de Zúñiga como mecenas, pues una de las épocas más prolíficas de Antonio de Nebrija, donde tiene lugar, donde realiza sus grandes obras. Es la época, como él dice, la corte de Zúñiga me dio ocio y sosiego para poder trabajar. Le trató de maravilla y es cuando pues, se dedica a dar clase a los sobrinos de Zúñiga, al propio Zúñiga también. En la época del mecenazgo de Zúñiga es cuando hace la mayor obra, hace las últimas ediciones de las introducciones latinas, hace la gramática, hace los diccionarios. Y a los hijos que iba teniendo Nebrija les iba metiendo en la corte que tenía Zúñiga, porque con Zúñiga no solo estaba Elio Antonio, estaban otros astrónomos, otros juristas, médicos, es decir, tenía su pequeña academia renacentista. Tiene su propia corte en Zalamea y funciona y va a actuar como mecenas de Antonio Nebrija, y una corte donde se rodea de personalidades de prestigio del mundo de la cultura. Sin duda alguna, esta época con Zúñiga, que le permitió tranquilidad, serenidad, para crear, como todos los artistas necesitan relajación, pues es cuando tiene la mayor época de esplendor. Fue un palo muy gordo para Elio Antonio, la muerte de don Juan de Zúñiga. La universidad pide que vaya. Le escribe a Zúñiga y a Nebrija para que se incorpore a la universidad. Nunca tuvo buena relación con el claustro, eso está clarísimo. ¿Por qué? Porque él se metía con los de medicina, con los teólogos, con los juristas, con todo se metía, porque no sabía el latín. Y unos y otros se aliaron para echarle que no ganara en la última oposición a la prima de gramática de Salamanca. Se presenta a la cátedra de gramática porque ganaba más, ya pensando en la jubilación, le iba a quedar mejor jubilación. Y no se la dan por un tejemaneje que hay entre profesores, alumnos y tal. A partir de que Nebrija sale por la puerta detrás en 1513 de Salamanca. Entonces cuando ya se sacude los pies y dice una estampa bíblica en la puerta de la cátedra, dice: ni vivo ni muerto volveré a esta universidad tan ingrata. Se viene a Sevilla, está en Sevilla dando clases
en la Catedral de San Miguel. Está Deza, un personaje que en principio, bueno, pues había estado en Salamanca como alumno, había escuchado a Nebrija. Después ya como inquisidor tiene conocimiento de la apología que hace Nebrija, entonces inmediatamente se la quiere retirar. Empieza a hacer unas anotaciones de imprecisiones que la Vulgata, esa obra de San Jerónimo. Claro, Nebrija se la entregó porque no tenía más remedio, era ya inquisidor de esa, pero claro, se quedó con una copia. Como decía Nebrija, Dios me libre de querer enmendar la palabra de Dios. Entonces cuando ya le escribe una carta combinándolo a que en 15 días se la entregue, no quede ningún ejemplar. Y eso es lo que le llevó casi a la hoguera. Suerte que Cisneros en este intervalo de tiempo es nombrado inquisidor general y ahí ya paró todo. Para mí son 7 hijos, 6 hijos y una hembra. Tuvo 9 hijos. Durante bastante tiempo se creía que tuvo 7 hijos. La hija se conoce como Catalina, Francisca, Marina. Es polémica la investigación porque hasta los propios hermanos aparecen con distintos apellidos. Era muy común en aquella época. Era una especie de matrimonio de conveniencia. Los dos se admiraban mutuamente. Dinero le da casa, le da todo y además le dice al rector que es un gran sueldo porque no es para pagar, es que haga lo que quiera. Cisneros lo que quería era poner en marcha su Biblia políglota, la figura representativa del latín, y debía estar en esa obra. Que si quiere dar clase, que dé, que si quiere leer, que lea. Que eso lo hace por pagarle lo que le debía a España. Y aparte quería echar a rodar la Universidad de Complutense, la de Alcalá de Henares. O sea, Cisneros reconoce la valía de Nebrija y la obra de Nebrija, lo que Nebrija ha hecho en todos los campos. Muere en el 1504 Isabel la Católica. Pasa esos años en Alcalá hasta que en el 1522 muere allí en Alcalá, diríamos con las botas puestas porque no dejaba de asistir a clase. Cisneros muere antes que Nebrija, incluso queda viudo, había perdido un hijo también, y todos esos golpes en la vida de Nebrija le hacen mella en su ánimo. La oratoria se puede decir que lo es todo en este medio. Sin oratoria, una radio no tiene razón de ser, que fue el que forjó la regla de nuestra lengua y en la que nos basamos pues más de 570 millones de hispanoparlantes. Cuando tú le preguntas a un niño o una niña quién es Elio Antonio, la mayoría te contesta el que inventó la gramática castellana. Aquí en el cole intentamos acercarlo de diferentes formas, teniendo en cuenta las diferentes edades del alumnado. La finalidad de un buen locutor es llegar a ser un buen comunicador. Hemos hecho búsqueda de sus datos biográficos, podcasts, entrevistas a personas de Lebrija, a ver qué conocen, dónde está Elio Antonio en Lebrija. Elio Antonio de Nebrija, con su oratoria, forjó en su momento lo que hoy día necesita cualquier locutor, convertirse en un auténtico comunicador. Y intentamos inculcar al alumnado esa capacidad que tenía él de superación. No se va a perder la gramática, pero sí que se puede acompañar a través de lo audiovisual. Necesitamos crear a niños y niñas que sepan expresarse bien y que sepan expresarse oralmente y de forma escrita.
Es curioso que se dude si fue un 2 de julio o un 3 de julio. Y parece mentira que en un entorno universitario su familia estaba allí, algunos hijos, otros no estaban en Alcántara. El funeral tuvo unas pompas, pues según los anales que cuentan, maravillosos, de muchas poesías, de muchos elogios. El problema fue que se fue... Lo que pasa, las cosas se fueron dilatando. Y sí prometieron hacerle un majestuoso enterramiento de mármol. Y al final no se hizo lo que se merecía y hoy lo tendríamos mejor conservado, que ya no sabemos ni dónde están sus restos. No quedaron nadie allí, marcharon, vendieron o dejaron las posesiones que tenían. Lo dice, que él quiere descansar aquí, dormir el último sueño con sus padres y tal. Tal vez porque nadie lo reclamó. Una de sus poesías, de sus poemas dedicados a Lebrija, donde muestra un poco el amor que tiene a su ciudad natal, a la tierra a la que pertenece, y donde muestra su deseo de, al final de su vida, volver a Lebrija y descansar en su tierra. Yo creo que es muy difícil. Primero, ahora los restos están en un osario. La tarea es gorda. Esa voluntad última de Nebrija de descansar junto a sus hermanos, sus padres aquí, que pudiera ser un día realidad. Después la relación con Lebrija es muy inexistente. Sus hijos no vienen a Lebrija. O sea, Sancho, que es el que está más cerca, está en Granada. Que restos de Leantonio pueden venir alguno a descansar a Lebrija. ¿Qué hacemos con ellos? Lo traemos a Lebrija, ¿bien? Lo traemos aquí, una llegada pues muy triunfal, los recibe el pueblo y tal, y después ¿qué haces? Los metes en una cajita, lo pones en la parroquia, lo pones en el ayuntamiento. Los campos de conocimiento fueron y todos, cabía decir todos, porque desde la teología, la gramática, la filología... El aporte imprescindible que realiza la cultura española y europea. Es el introductor del humanismo en España. Que es un adelantado, que él se adelanta con su gramática a todas las gramáticas modernas. Eso está reconocido y su obra está ahí y se sigue estudiando. Desgraciadamente, los que tenían que aportar más son los que aportan menos, pero... La gramática castellana está dedicada a la reina Isabel la Católica. A Isabel le sorprende y dice, ¿y esto para qué vale? ¿Para qué sirve? Porque era novedad, era la primera gramática castellana. Eliantonio tiene una función importantísima en lo que es la formación del Estado autoritario que crean los Reyes Católicos. Crean lo que es un Estado moderno por primera vez en la península ibérica. Es Hernando de Talavera el que le dice, Majestad, si usted somete, unifica España, pues hay que imponerle una lengua, como a nosotros, todos los que nos han conquistado anteriormente. La gramática castellana como un instrumento de primer orden para conseguir la unificación del Estado bajo la lengua. Cerró un idioma al completo. A través de la lengua, en este caso el castellano, como un pueblo pues transmite su cultura, transmite su pensamiento, transmite sus costumbres. Quizás la lengua sea el arma más importante, más poderosa a la hora de crear un imperio. Aparte de la gramática, los diccionarios pues fueron importantísimos. Las poesías latinas que publica el Bachiller Vivanco son extraordinarias. Su poema Nebrija, Patria Ansúa. Gramático, lingüista, cronista real, es que fue impresor, escritor, poeta. El epitalamio que hace en la boda de los príncipes es
un avance en la poesía en aquellos momentos. Algunos de los lemas de los Reyes Católicos se dice que pertenece a Antonio de Nebrija, son creados por Antonio de Nebrija, como el lema del tanto monta tanto Isabel como Fernando, los símbolos del yugo y la flecha. Pero sobre todo, la obra más importante que le dio más prestigio, porque la gramática en realidad no pasa un poco desapercibida, aunque la copian los italianos. Las introducciones latinas fue en su vida la obra que más orgulloso se sintió de ella. Un hombre realmente excepcional, un hombre completo dentro de lo que es la cultura española de todos los tiempos. Lo importante de Nebrija es su obra, que conozcan su obra, que conozcan su vida y sobre todo su obra, que es por lo que él luchó toda la vida. ¿Qué mejor legado nos ha dejado que su obra? Más que su resto es su obra, es su vida, lo que se entregó toda la vida, con 80 años que murió. Y lo que está claro, que en el 5º centenario de su muerte hay que ponerlo en el lugar que él se merece.